Hola a todos, sean bienvenidos. El día de hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante para todo el mundo. Pero en esta ocasión no nos vamos a referir al mundo en general, sino que vamos a hablar de un país en específico. Me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos es un país que en los últimos años ha sufrido una decadencia en su democracia, lo cual es bastante raro porque Estados Unidos es un país considerado con una de las mejores democracias del mundo. Así que el día de hoy nos daremos a la tarea de analizar qué es lo que está pasando en ese país. Y vamos a empezar con el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero por parte de simpatizantes de Donald Trump. Demostró que este país, proclamado como el faro mundial de la democracia, estuvo en riesgo de convertirse en un régimen autoritario. Hasta el momento las instituciones del país han aguantado, pero las amenazas están lejos de irse. Las imágenes de fanáticos políticos asaltando el edificio del Parlamento para evitar la posesión de un presidente elegido de manera legítima son familiares y recurrentes en las democracias débiles, tan susceptibles a la inestabilidad política y proclive a los regímenes autoritarios. Por el contrario, son completamente excepcionales en Estados Unidos, país que se precia de tener una de las democracias más fuertes del mundo. ¿Nuestra democracia está en peligro?, se preguntaron los profesores Steven Levitsky y Daniel Saiblán en su libro Cómo mueren las democracias, quienes llevan años estudiando las fallas de la democracia en la Europa de la década de 1930 o en los regímenes represivos de América Latina de 1970, pero que no se imaginaron que Estados Unidos pudiera llegar a una situación similar. Sin embargo, a raíz de la elección de Donald Trump en 2016 se preguntaron, ¿estamos viviendo el declive y caída de la democracia más antigua y exitosa del mundo? La respuesta a esta pregunta, que se realizaban los autores en 2018, advirtieron lo que se vendría años después. Aún no tiene una respuesta definitiva, pero quedan pocas dudas de que los hechos del 6 de enero fueron por lo menos un intento de golpe de Estado. Así este no haya sido exitoso y que se suman a varias acciones del gobierno de Trump por perpetuarse en el poder por encima de los mecanismos de la democracia. Pero a diferencia de las democracias con instituciones débiles, Estados Unidos soportó los ataques recibidos en 4 años y no permitieron la imposición de un poder autoritario. A pesar de los intentos de supresión del voto y la pandemia, la gente participó en las elecciones de manera masiva. El sistema judicial tramitó de manera garantista las denuncias de fraude e incluso las autoridades electorales del estado de Georgia aguantaron las presiones del presidente por encontrar 12,000 votos. Más aún, los líderes demócratas de la Cámara están avanzando en un segundo juicio político por sedición a pesar del poco tiempo de gobierno que le queda a Donald Trump, como una manera de que este ataque a la democracia no quede en la impunidad. Esto nunca había sucedido en la historia del país. La democracia en Estados Unidos ha demostrado ser resiliente, pero los ataques constantes han dejado un país debilitado, dividido en lo político y lo social, y que necesitará muchos años para recuperar la unidad como nación y la capacidad de los partidos demócrata y republicano para trabajar en conjunto por encima de sus diferencias. El pasado 20 de enero, Joe Biden inició su gobierno en una ceremonia completamente atípica. No lo acompañaron las tradicionales multitudes debido a las restricciones de la pandemia.
y tampoco asistió el saliente Donald Trump, lo cual recuerda al desplante de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, al no asistir a la toma de posesión de su sucesor Mauricio Macri en 2015. Este inicio de gobierno para el presidente Joe Biden, que además tiene una crisis sanitaria y económica histórica por resolver, deja entrever lo que será su mayor reto en los próximos años: volver a unir al país en términos políticos y sociales, con una exposición radical del Partido Republicano experto en torpedear los gobiernos demócratas, y con millones de seguidores de Trump, entre ellos varias milicias armadas, que creen firmemente que su gobierno es ilegítimo. Pero, ¿cómo llegó Estados Unidos a este punto crítico? ¿Cómo la democracia ejemplar del mundo llegó a esta situación digna de una república bananera como la llamó el presidente George Bush? Esta crisis de la democracia estadounidense, la más grave desde su guerra civil, es compleja pues surge de factores diversos. Algunos son comunes a otras democracias, como el incremento de la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera blanca. Otros factores son más gringos, como su racismo estructural, su caduco colegio electoral o su presidencialismo, que vuelve la lucha por quien ocupa la Casa Blanca un juego de suma cero extremadamente polarizado, escribió el constitucionalista Rodrigo Uprim en su columna del diario colombiano El Espectador. En medio de los múltiples elementos y complejidades de la crisis que atraviesa la democracia de Estados Unidos, Uprim señala como factor central que las democracias peligran o mueren cuando las élites, por cálculo oportunistas, en vez de hacer esas alianzas en defensa de la democracia, permiten el crecimiento y ascenso al poder de líderes autoritarios. Esto fue justamente lo que sucedió con el Partido Republicano y sus élites políticas, que le dieron todo tipo de licencia y apoyo a Donald Trump para aprovechar su popularidad con la base electoral. Esta incapacidad de ponerle freno llevó a una presidencia plagada de irregularidades, corrupción, medidas antidemócratas e incluso racistas e inhumanas. Al respecto, el economista Paul Krugman escribió en su columna del New York Times: ni el racismo ni el interés generalizado en las teorías conspirativas son nuevos en nuestra vida política. La cosmovisión descrita en el The Paranoid Style in American Politics, el clásico ensayo de Richard Hofstadter, publicado en 1964, apenas se distingue hoy en día de las creencias de Cannon, a lo cual agrega: el gran cambio desde que Hofstadter escribió aquello es que uno de nuestros principales partidos políticos está dispuesto a tolerar y de hecho a alimentar la paranoia política de la derecha. Durante estos 4 años, tanto el Partido Republicano como sus bases electorales han sido capturados por las ideologías extremas de Trump, con la esperanza de mantenerse y perpetuarse en el poder, y de usarlo para su beneficio propio. A pesar de que la estrategia dio resultado a corto plazo, llevó al partido a perder no solo la presidencia, sino el control primero de la Cámara de Representantes en 2018 y después del Senado en las elecciones de 2020. De esta manera, Joe Biden inició una presidencia con la ventaja de que el Partido Demócrata controla las 2 cámaras del Parlamento, lo cual le permitirá un alto nivel de gobernabilidad. Sin embargo, sus acciones de gobierno serán impopulares y criticadas por un partido republicano radicalizado en la oposición que ha promovido la idea, sin ningún tipo de evidencia,
de que su presidencia es ilegítima. Es de esperarse Es de esperarse que los republicanos entorpezcan las acciones de gobierno y aviven el descontento de su base electoral, de la misma manera que lo hicieron durante los años de gobierno de Barack Obama. En gran medida, el futuro de Estados Unidos dependerá de la capacidad de Joe Biden de cerrar las brechas ideológicas que existen hoy con el Partido Republicano, para sanar las heridas autoinfligidas durante los últimos 4 años. De igual manera, la salud de su democracia depende de la capacidad de los conservadores más moderados de retomar las riendas del partido, desmarcarse de Trump y su legado, y bajar los niveles de radicalización y de iniciativas antidemocráticas y autoritarias, sin perder su rol de partido de oposición. Al cierre de esta edición, al menos 10 parlamentos republicanos se habían sumado a la iniciativa demócrata del segundo juicio político para destituir al presidente. Un segundo impeachment tendría efectos prácticos nulos, ya que queda menos de una semana de gobierno. Sin embargo, este escenario de reconciliación y consenso entre demócratas y republicanos no será nada fácil de lograr. Una coalición de 11 senadores liderados por Ted Cruz aún se mantienen fieles a Donald Trump y tomaron acciones para evitar que el Congreso reconociera la victoria de Biden, incluso después de los hechos del 6 de enero. Las brechas que distancian a republicanos y demócratas no se viven solo en los altos círculos de la política, sino en las bases electorales. Un síntoma de ello es el resurgimiento de milicias armadas, algunas de ellas de supremacía blanca, que apoyan a Trump, como los Proud Boys. Cabe recordar que estas milicias no solo estuvieron en el intento de toma del Capitolio, sino también en otras demostraciones de menor resonancia, pero en la misma línea de ataque a la democracia, como la toma del Capitolio estatal de Michigan en abril del 2020, en protesta a las medidas de confinamiento para mitigar la pandemia de COVID-19 y un subsiguiente intento de secuestro en octubre del mismo año a la gobernadora del estado Gretchen Whitmer. Según las personas arrestadas, no intentaban hacer un secuestro, sino un arresto ciudadano, pues a su parecer las medidas de cuarentena violan sus libertades como ciudadanos. La retórica de Trump y de líderes de opinión de la extrema derecha ha tenido un efecto profundo en sus seguidores y han formado una base electoral radical e inclinada a las teorías de conspiraciones, con quienes será difícil razonar, negociar y llegar a acuerdos. La base radical del Canon logró elegir a Marjorie Taylor Greene como representante a la Cámara por el estado de Georgia, afín a esta teoría de conspiración que cree que los demócratas son pedófilos adoradores de Satanás. A pesar de que siguen siendo una minoría, los conspiradores y las milicias harán una oposición férrea y ruidosa y serán un acto político relevante bajo el entrante gobierno demócrata. De igual manera, el talante antidemocrático que dejó Trump en la presidencia debilitó el rol de autoridad moral en América Latina como promotor de la democracia. Así lo cree Kenneth Frankel, presidente del Consejo Canadiense por las Américas, quien afirmó que los hechos del 6 de enero
pueden poner en duda la labor del liderazgo de Estados Unidos en la lucha por el buen gobierno, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Varios países en América Latina pueden sentirse huérfanos en este sentido, afirmó. En medio de esta división interna del Partido Republicano, no se descarta que Trump logre capitalizar el apoyo de esta gran cantidad de ciudadanos para crear un tercer partido político en Estados Unidos. Por más difícil que sea imaginar el fin del bipartidismo y el surgimiento de una tercera vía radical, los 4 años de Trump demostraron que todo es posible. Así lo expone el columnista de New York Times, Russ Douglas. El fin violento de la presidencia de Trump expuso una nueva división en la coalición conservadora, no una división ideológica normal o un debate de estrategia y tácticas, sino un rompimiento entre la realidad y la fantasía que podría ser especialmente dura de resolver tanto por intereses privados como la labor de sus dirigentes. Este escenario dependerá en gran medida del futuro de Trump. ¿Logrará mantener el poder dentro de los republicanos? ¿O, por el contrario, prosperará su segundo juicio en el Congreso y quedará exiliado de la política? En cualquier caso, Trump seguirá siendo un líder de opinión relevante y activo, que aprovechará el apoyo de sus más de 70 millones de votantes de cara a las elecciones de 2024, directamente o a través de algunos de sus hijos, o como líder de opinión en los medios de comunicación de derecha, un lugar familiar y cómodo donde puede continuar alimentando de retórica ideológica a su base, al tiempo que ataca al gobierno de Biden. Estados Unidos se encuentra en un momento límite, en el cual puede desandar los pasos que dio por el camino del autoritarismo, o por el contrario, seguir avanzando en él. Los próximos años serán fundamentales para sanar las heridas y fortalecer las instituciones democráticas a través de las acciones conjuntas tanto de su élite política como de la base ciudadana. En este momento se hace vigente la pregunta que formulan Levitsky y Sibelius. Los fundamentos de la democracia de Estados Unidos son ciertamente más fuertes que los de Venezuela, Turquía o Hungría, pero son lo suficientemente fuertes. Esta es una pregunta que la verdad nos deja mucho que pensar, pero desde mi punto de vista, Estados Unidos es un país sumamente fuerte. Y ahora sí que toca que Joe Biden se ponga las pilas para que este país crezca y sea nuevamente la potencia mundial como siempre lo ha sido. Así que bueno, a continuación mi compañera Esmeralda Belén López Mesa les hablará un poco más sobre este tema, analizando otros temas que son de sumamente importantes para conocer un poco más sobre la democracia que está ocurriendo en Estados Unidos y sobre cómo piensa Joe Biden pues sacar adelante al país. Así que pues los dejo con ella. El juicio a Trump será también un referéndum sobre el autoritarismo en Estados Unidos. El Partido Republicano se ha convertido en un partido de extrema derecha, ha abandonado el proceso democrático. El Senado de los Estados Unidos se prepara para someter al expresidente Donald Trump a su segundo juicio político en menos de 2 años. Sin embargo, los senadores se enfrentan a una votación que va mucho más allá de la figura de expresidente, democracia o autoritarismo.
A Trump se le causa a la insurrección que desembocó en el asalto a Capitolio en los Estados Unidos. Ahora bien, palabras, las de sus aliados y las de sus fue la culminación de 2 meses de esfuerzo para revertir el resultado de unas elecciones que perdió por más de 7 millones de votos. Y por si fuera poco, Trump estuvo a punto de invocar la ley marcial para anular las elecciones. Pasa a todos los senadores republicanos parece dispuestos a dejar a Trump se marche sin asumir las consecuencias de sus actos, lo que permitía volver a presentarse a la presidencia en 2024. Ese es un escenario que los expertos del terrorismo temen por la clase de mensaje que estaría enviando. La gente tiene una capacidad increíble para adaptarse a lo inimaginable y seguir adelante, explica Carl Stein, autor de The Australian Dynamics, una obra que ya en 2005 a las democracias occidentales del riesgo de surgimiento de autocracias, maneras de cambio demográficos rápidos. A mí me resulta terrorífico la llegada de un momento en el que tendremos que dejar de preguntarnos por qué los cobardes actúan de forma cobarde, comenta Stuart Stevens, asesor republicano en la campaña presidencial de 2004, la última en la que los republicanos ganado el voto popular. Históricamente son personas débiles a las que en realidad no les importa ese país. Trump fue sometida a un impeachment hace un año por chantajear públicamente al presidente electo de Ucrania para que investigara a Joe Biden, que por entonces era el candidato demócrata con más posibilidades de ganar las primarias. A cambiar, Trump entregaría los 191 millones de dólares en ayudas militares a Ucrania, pese a que era un presupuesto, ya que era supuesto ya comprometido oficialmente en el Congreso. En aquella ocasión, los republicanos admitieron que Trump no había actuado de forma apropiada, pero solo Mitt Romney se atrevió a votar contra él. En esta ocasión, las acciones de Trump hirieron aún más de cerca el corazón de la democracia estadounidense cuando decidió mantenerse en el poder, pese a haber sufrido una derrota electoral anuladora. Sus acciones en la última instancia acabaron con 5 víctimas mortales en un asalto inédito a Capitolio. En el país, más de 2 agentes de policía que se suicidaron días después, pero la mayor parte de los senadores republicanos ya dejaron claro de una votación previa que no les interesa este asunto y que simplemente quiere pasar la página sin contar el problema. En un intento de acabar con él, el impeachment, 45 de los 50 senadores republicanos votaron a favor de Trump. Es extremadamente preocupante que el Partido Republicano esté legitimando así los intentos de Trump de robar las elecciones y el asalto al Capitolio, lamenta Luke Benioff, historiador de la Universidad de Nueva York y experta en fascismo. Para que Trump sea declarado culpable, 17 senadores republicanos tendrán que votar con los 50 demócratas para superar el umbral mínimo exigido, una cifra que no va a alcanzar casi
con total seguridad de los 211 republicanos que hay en el Congreso y el Senado. 197 votaron a favor de mantener a Trump en el cargo una semana después de la resolución. De hecho, en la misma noche del ataque todavía marcha de sangre y cristales. Votos por todo el Capitolio. Los 339 diputados republicanos del Congreso seguían respaldando la teoría del robo electoral que Trump llevaba fomentando desde antes incluso de las elecciones, de una teoría que su propio abogado personal desmontó por carencia de pruebas. Lo que Buchanan sostiene en resumen es que el Partido Republicano se ha convertido en partido del activismo. Debemos asumir que el Partido Republicano se ha convertido en un partido de extrema derecha que ha abandonado el proceso democrático. Los padres fundadores temían autoritarismo. Trump lo acogió con los brazos abiertos. El autoritarismo en Estados Unidos no empezó con Donald Trump. De hecho, el miedo al autoritarismo fue una piedra angular y en la elaboración de la Constitución estadounidense, que establece a propósito un sistema de gobierno rígido y eficiente para limitar los daños en el caso de que un autoritario llegue al poder. Entre los estadounidenses, el deseo por un liderazgo fuerte para mantener fuera a los inmigrantes ha tenido sus altibajos a lo largo de las décadas. A mediados del siglo XIX surgió del partido navista Kuchnognongi, nada llamado porque era la respuesta que daba sus seguidores para negar cualquier afiliación. En los años 30 del siglo XX, los nacionalistas, que se identificaban con los nazis alemanes, adoptaron el eslogan America First, Primera América, para impedir la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Casi un siglo después, el propio Trump designó el eslogan para sus campañas presidenciales. En los años 50, Joseph McCarthy y otros políticos utilizaron el miedo al comunismo soviético para fomentar el conformismo e intimidar a los rivales políticos. Una década después, Richard Nixon centró su exitosa campaña en la ley y el orden, en nombre de una de la mayoría silenciosa. Trump adoptó ambas expresiones durante su legislatura y afirmó hablar en nombre de la mayoría de los estadounidenses, pese a que las encuestas durante sus 4 años como presidente nunca alcanzó el 50% del apoyo popular. Pero ni siquiera Nixon, que dimitió antes de hacer frente a un impeachment por el escándalo Watergate, fue tampoco disminuido como Trump a la hora de aprovechar a su favor de los poderes que le otorgaba la presidencia. Stirner, quien también es psicóloga política y ha impartido clases en las universidades de Duke y Princeton, explica lo que hizo Trump fue desarrollar táctica abiertamente y democrática en el seno de un gran partido que ahora teme las consecuencias de apartarse de Trump o de las propias tácticas. Una parte importante de la población de Estados Unidos está predispuesta a aceptar el autoritarismo y buena parte de las élites está dispuesta a manipular a esa población para conseguir sus propios objetivos. Expone y añade que según sus estudios,
Uno de cada 3 estadounidenses entra en esa categoría. El problema surgió mucho antes de Trump y perdurará mucho después de su marcha, sobre todo ahora que al Partido Republicano no le queda otra estrategia electoral viable que obedecer a estas ansias, activismo, continuismo. En 2017, Trump ejecutó la campaña electoral autoritaria menos encubierta de la historia moderna. Demonizaba a los inmigrantes, aludía a la violencia y se describía constantemente como un candidato fuerte frente a la debilidad de sus oponentes. Tras su victoria, trasladó su discurso a la Casa Blanca y describió con un discurso inaugural oscuro y un tono paternalista, una utopía que solo podía solucionar el crimen. Las bancas y las drogas han robado demasiadas vidas y le han arrebatado a nuestro país gran parte de su potencial. Sin desarrollar esta matanza estadounidense acaba aquí y ahora, declaró: no debíamos vivir con miedo, estamos protegidos y siempre viviremos protegidos, estaremos protegidos por los grandes hombres y mujeres que forman nuestros ejércitos y nuestros cuerpos potenciales. Lo más importante, estaremos protegidos por Dios. No tardó nada en empezar a llevar su visión a la práctica. En los primeros días de su mandato firmó una orden ejecutiva para imponer un veto a las migraciones desde países de mayoría musulmana. 2 años después, declaró la emergencia nacional para poder desviar el presupuesto militar y seguir construyendo su muro fronterizo, ya que ni siquiera su propio partido, que por entonces aún controlaba el Congreso, había ido a financiarlo, que Trump pensaba que el gobierno estaba a su posición para su beneficio personal. Es una debilidad se empezó a evidenciar a finales de 2019 cuando se descubrió que había intentado chantajear al presidente ucraniano y había aprovechado la infraestructura de seguridad nacional para acercarse a la reelección. 9 meses después, en plena campaña, utilizó la Guardia Nacional para despejar un parque político a base de gas lacrimógeno y golpe para sacarse una foto con una Biblia enfrente de una iglesia a la que no existe. El golpe de estado de QAnon, pero ha sido después de las elecciones cuando más ha violado los límites de la ley y la Constitución. Su equipo le ha presionado para repetir recuentos en los estados donde no había ganado y para detener los recuentos donde estaba retomando Biden. Trump empezó a hacer caso a asesores y abogados más radicales que recomendaban acciones más extremas como alienarse con QAnon. QAnon, en pocas palabras, es una secta piranoica que piensa que Estados Unidos está controlando en la sombra por políticos demócratas y famosos de Hollywood que adoran a Satán y debe un elixir mágico hecho con sangre de niños asesinados, y Trump, él es Mesías enviado por Dios para impartir justicia. Esta secta se empezó a expandir a finales de 2017 y una de sus profecías ya fallida, que Trump invocará la ley
y ejecutaría en político a sus enemigos. Las veces que ha preguntado sobre esta secta, Trump se ha negado a denunciarla y ha ido más allá. Lo que es que me quiere mucho y eso valores, dijo el año pasado. Entre los seguidores de Z se encuentra Michelle Flynn, primer consejero de seguridad nacional de Trump, y Liz Wong, una abogada de Georgia que trabajó con Sidney Poitier, miembro del equipo legal de Trump, para tratar de volcar y públicamente la necesidad de invocar la ley marcial y deshacerse de las máquinas para contar votos Wall. Por su parte, teorizó sobre el arresto y la ejecución del vicepresidente Mike Pence. La propia Buller se refería a menudo a la tormenta el día en que los sectarios de QAnon creía que Trump ejecutaría su venganza la propia. Pobre ha hecho declaraciones verosímiles combinando las teorías de robo electoral de Trump con las conspiraciones de QAnon, como sucedió la infame rueda de prensa que dio 19 de noviembre con el abogado Rudy Giuliani. Tanto Flynn como Poitier había estado presente en el despacho Oval con Trump, convencionándole para que usaran sus poderes presidenciales ya para repetir las elecciones solamente en los estados en los que había ganado Biden o directamente para declararse vencedor. El acto final de ese plan tuvo lugar el 6 de enero con una insurrección diseñada para Pence y en el Congreso no se le atraviesa certificar los resultados electorales. El propio Rudy Giuliani lo admitió en una nota de voz que envió por error al móvil equivocado. Para el experto del terrorismo, lo que hace que sea tan importante que el Senado castigue a Trump es su posición para apartarse de los estándares de la democracia y su voluntad de utilizar las amenazas y la violencia como táctica colectiva para mantenerse en el poder. Es una preocupación enorme. Ahora esta dinámica funciona por la interacción entre la ideóloga de la base y los dispuestos que están los líderes a alimentar sus inclinaciones más peligrosas y expone a Jonathan Quillen, catedrática de Ciencia Política de la Universidad de California del Norte, coautor Strategy and Politics in American Foreign. Otro de los libros que produjeron era Aure, de un líder como Trump, muchos años antes de que empezara una época en la que necesitamos más que nunca un liberal incentivo político del propio partido cada vez invita más a lo contrario, lamenta Wilden y Albert Steiner. Esto no ha acabado ni mucho menos. Este artículo fue publicado originalmente en Cruikshank, Estados Unidos, y ha sido producido en inglés por Danny Pickman Sauco. Y bueno, esto ha sido por mi parte. A continuación, mi compañero Carlos Emuno, doctor de Pola, les hablará sobre Biden y las 3 propiedades del mandatario en política exterior para que Estados Unidos recupere el liderazgo internacional. Las 3 prioridades del mandatario en política exterior para que Estados Unidos recupere el liderazgo internacional.
Estados Unidos ha vuelto a la diplomacia estando en el centro de nuestra política exterior, así es como nuestro presidente del país, Joe Biden, resumió la línea que asegurará su gobierno en las relaciones de Estados Unidos con el mundo. En su primer gran discurso sobre este asunto, Biden dejó clara la ruptura con el antecesor Donald Trump, mostrando un tono más duro con Rusia, denunciando las violaciones de los derechos humanos en el mundo y al mismo tiempo teniendo la mano a la competición y remarcando su confianza en las agencias de seguridad de su país. El nuevo mandatario realizó además 3 anuncios que modifican o revierten controversias políticas de Trump: un aumento del límite de refugiados admitidos de los 15,000 actuales a 125,000, el fin del apoyo de Estados Unidos a la ofensiva de sus aliados en la guerra de Yemen y la participación de la retirada a las tropas de Alemania. El presidente hizo un recorrido por los Estados Unidos de máxima actualidad, desde el golpe en Myanmar a la detención del líder opositor ruso Alexei Navalny, pero no pronunció sobre América Latina. Mano dura con Rusia y China. Nada más para empezar su discurso, Biden se refirió a lo que se considera los grandes desafíos exteriores de Estados Unidos. En la actualidad, Rusia y su mayor competidor, China. El liderazgo estadounidense debe responder a este nuevo momento de avance del autoritarismo, incluidas las crecientes ambiciones de China por competir con Estados Unidos y la determinación de Rusia por dañar y alterar nuestra democracia, manifestó. El tono hacia China fue en cierta manera similar al mantenimiento por la administración Trump. Al final de su mandato asegura que se enfrentarán a los abusos económicos de Pekín y en otras áreas, pero no así a la con Rusia. Detener un presidente se harían con Putin en temas como la interferencia electoral. La Casa Blanca pasó a advertir Kremlin de que no permitiría ninguna provocación. Le dejé claro al presidente Putin, de manera muy diferente a la de mi predecesor, que los líderes de Estados Unidos, volteándose frente a las agresivas acciones de Rusia, interfiriendo en nuestras elecciones, cometiendo ciberataques, envenenando a sus ciudadanos, se ha terminado. Las violaciones de derechos humanos en el mundo volvieron a estar en el centro de discursos de un presidente estadounidense como Biden, que enseguida denunció a los últimos acontecimientos en ese ámbito. El presidente urgió al ejército de Myanmar a exceder el poder del que se apropiaron, pidió liberación sin condiciones al líder opositor ruso, Alexei Navalny, y aseguró que presionaran a China por sus ataques a los derechos humanos, pero también cooperación. No obstante, Biden también dijo que apostaría por la cooperación incluso con Rusia y China. Lideran con la diplomacia significa trabajar codo a codo con nuestros aliados y socios clave al liderar. Con diplomacia también debemos trabajar con nuestros adversarios y competidores de forma diplomática cuando esté en nuestro interés
y el de la mejora de la seguridad del pueblo estadounidense. Es por lo que Estados Unidos y Rusia acordaron extender el tratado de armas nucleares START por 5 años más, especificó el presidente. Biden también dijo estar preparado para trabajar con Pekín cuando sea su interés para Estados Unidos hacerlo, y habló del retorno de Estados Unidos al acuerdo del país contra el cambio climático, una de las áreas en las que se espera cooperación estadounidense. En ese sentido, el presidente explicó que acogerá una costumbre de líderes sobre la crisis climática de este año. Alianzas clave. Como ya hicieron en campaña, Biden remarcó su voluntad de devolver el liderazgo a Estados Unidos en la arena internacional, y al hacerlo a través de un multilateralismo frente a Estados Unidos, primero de su antecesor. Repararemos nuestras alianzas, interactuaremos con el mundo de nuevo, no para responder a los desafíos del pasado, sino para responder a los del presente y del futuro, enfatizó. En esa visión también se enmarca la vuelta de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, que también mencionó pidiendo cooperación internacional para frenar la pandemia. También aseguraron que incrementarían sus esfuerzos diplomáticos para acabar con la guerra en Yemen, que lleva devastando el país 6 años y que se estima que ha provocado la muerte a más de 110,000 personas. Esta guerra tiene que acabar, y para subrayar nuestro compromiso vamos a poner fin al apoyo de Estados Unidos a la ofensiva en la guerra de Yemen, incluido las ventas de armas pertinentes, indicó. Biden se refirió así a la ofensiva de la coalición liderada por Arabia Saudita en el país, y su declaración marca un drástico cambio de nuestro rumbo de Trump, que elevó su apoyo. 3 decisiones de última hora de Trump que complicarán el arranque de la presidencia de Biden. El presidente comunicó, además de su interés por trabajar con los aliados para proteger los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en el mundo, y anunció una orden ejecutiva para ampliar el límite de admisiones de refugiados en Estados Unidos de los 15,000 actuales a 125,000 actuales en el primer año fiscal de su mandato. Ofrecimos refugio a aquellos que huían de la violencia y la persecución, y nuestro ejemplo impulsó a otras naciones a abrir sus puertas, también manifestó. Estados Unidos volverá a liderar el nuevo, no a través del ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.